Ahí ya lo están viendo. Ahí está, a ver, ahí está. Ahí está abriendo. Bien, perfecto. Genial, Yo silencio, así vos podés hablar, pero ya se está viendo y se está escuchando bien. buenísimo. Bueno, yo empecé con este Power, que ayer me volvió bastante loca. Mili me estuve ayudando con las cuestiones técnicas, pero está muy bueno porque es muy dinámico, digamos, para hacer presentaciones. Bueno, empieza con la actividad evaluativa, el tema de funciones. Esta actividad evaluativa consta de 2 etapas. La primera es la etapa experimental. A ver. Díganme si voy muy rápido porque no sé cómo va la velocidad de cómo va transmitiendo la pantalla. Empezaremos dividiendo a los estudiantes en 4 grupos a los cuales se les entregarán los materiales necesarios para realizar un experimento y una lista de preguntas a responder. Bueno, acá estarían los 4 grupos. En el primero se dan las instrucciones para el experimento, que deben medir con una cinta métrica la altura de arroz que contiene la botella plástica, como está en la imagen. Luego deben sacarle una taza de arroz a la botella, respetando la marca de la taza, que ahí en la tacita le hice más o menos una marca para saber si tenía que estar hasta el borde o hasta qué lugar. Y medir la altura de arroz que contiene ahora la botella, ya habiéndole sacado una medida de taza. Así sucesivamente hasta que la botella quede vacía. Y le pregunta cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Ahora empiezan a usar GeoGebra y tienen 3 pasos que hacer. Primero, ingresan en GeoGebra los puntos de la función recolectados en el experimento, y acá se les explica cómo tendrían que hacerlo por si los chicos no se acuerdan o no lo usaron antes. Bueno, y ahí explico bien cómo hacerlo. Para el segundo paso, les pido que para apreciar mejor la gráfica deben cambiar la escala de los ejes, cambiando de 1,1 por la opción 1,10 para el eje X y el eje Y. Y acá también se les explica cómo tendrían que hacerlo. Para el tercer paso, tienen que realizar la gráfica de la función a mano alzada. Y también acá se les explica cómo, a dónde tienen que ir para poder hacerlo. Después tienen algunas preguntas más, que es cuál es el dominio y la imagen de la función, si la función es creciente, decreciente o constante, cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto. Y el último paso, dice, para el último paso debemos considerar que las funciones pueden clasificarse en diferentes tipos, que estudiaremos detalladamente más adelante. Una de ellas es la función lineal. La gráfica de este tipo de funciones siempre es una recta. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, deben hacer un ajuste lineal en GeoGebra y responder: ¿crees que ese ajuste lineal representa tu gráfica? ¿Y por qué? Bueno, acá les dice cómo tienen que hacer el ajuste lineal. Acá yo puse la resolución del grupo 1. Bueno, a ellos se les ajusta perfectamente la función lineal a su gráfica porque es la botella alta, digamos. Entonces les queda bien. Ahora en el grupo 2 es lo mismo, deben medir con la cinta métrica la altura de arroz que contiene el frasco de vidrio. Luego deben sacarle una taza de arroz al frasco, respetando la marca de la taza, y medir la altura de arroz que contiene ahora el frasco. Así sucesivamente hasta que el frasco quede vacío. Y les pregunta cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente. Después tienen que hacer de vuelta, o sea, cada grupo tiene que hacer los mismos 3 pasos. A cada uno yo le puse de vuelta la explicación porque podría dividir este PowerPoint para cada grupo.
Después acá tienen las mismas preguntas. Y tienen que hacer el ajuste lineal. Este sería el gráfico del grupo 2. Y como ven, acá no se ajusta a la función lineal. Les quedan varios puntos que están como fuera de la recta. Bueno, en el grupo 3 tienen que hacer lo contrario, digamos. Deben agregar una taza de arroz a la botella, respetando la marca de la taza. Acá les aclaro que pueden hacer un embudo con una hoja, ya que es importante que no se les caiga arroz fuera de la botella para tomar bien las medidas. Porque el frasco es como que tiene la boca bastante grande, entonces entra bien. Pero la botella le corté el pico para que sea más fácil, no tan lento el ponerle arroz. Pero de todas maneras se cae todo si no usas un embudo. Y pensé que lo hagan con una hoja porque los embudos que vienen, la mayoría tienen el pico muy chiquito. Bueno, luego deben medir con una cinta métrica a qué altura llegó el arroz que contiene la botella de plástico. Después deben agregar una taza más de arroz a la botella y medir nuevamente a qué altura llegó el arroz que contiene la botella y así sucesivamente, hasta llegar a la marca que tiene la botella. Que no sé si se ve acá en la imagen, pero la marqué ahí porque el pico quedó medio desparejo, entonces como para que no se les empiece a caer todo el arroz. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente en este caso? Después tienen que pasar a GeoGebra, hacer los mismos 3 pasos que hace cada grupo, responder las mismas preguntas de cuál es el dominio, la imagen, si es creciente, decreciente o constante, cuáles son sus máximos y mínimos absolutos. Y el último paso en todos es hacer el ajuste lineal. Este es el gráfico del grupo 3, que también se ajusta muy bien el ajuste lineal a su gráfica. Nada más que, bueno, en este caso es creciente y en el primer caso era decreciente. Y el último grupo es lo mismo que el caso anterior, pero tienen que hacerlo con el frasco. Deben agregar una taza de arroz, respetando la marca de la taza. Luego medir con la cinta métrica a qué altura llegó el arroz que contiene el frasco de vidrio, y así hasta que esté lleno. Y les aclaro que en este caso tienen que llegar al borde del frasco. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Tienen que hacer los mismos 3 pasos en GeoGebra, responder también estas preguntas y hacer el ajuste lineal, que en este caso tampoco se ajusta perfectamente a la función. Bueno, la gráfica a mano alzada me quedó bastante fea y además la dejé así porque si la hacía un poquito más prolija me la corregía y me la hacía casi lineal. Así que por eso la dejé así. Después se pasaría a la etapa 2, que es la etapa relacional. Bueno, la primera etapa dice, cada grupo debe buscar con qué otro grupo puede emparejarse para que sus gráficas tengan alguna relación y o característica en común. Y deben explicar por qué eligieron emparejarse con ese grupo, qué relaciones aparecían entre sus gráficas y cuáles son sus diferencias. Yo pensé que lo que primero harían los chicos sería agruparse con el grupo que tenga su misma monotonía, o sea, el grupo 1 con el 2 y el 3 con el 4. Y responderían que eligieron agruparse con ese grupo porque ambas funciones son crecientes o ambas decrecientes, y que la relación que encuentran entre las gráficas es la monotonía y el dominio, porque ambos recipientes se vacían y se llenan con 6 unidades de taza. Y sus diferencias serían los recipientes utilizados, la imagen de las funciones y sus máximos y mínimos absolutos.
Y después la última etapa dice, finalmente cada grupo debe buscar otro grupo con el cual pueda emparejarse para que sus gráficas tengan alguna relación y deben explicar qué relación aparecían entre sus gráficas y cuáles son sus diferencias. En esta segunda etapa seguramente unan los grupos que tengan los mismos recipientes, que sería el grupo 1 con el 3 y el grupo 2 con el 4, respondiendo que las relaciones que encuentran entre sus gráficas es la imagen, el dominio, los máximos y mínimos absolutos, y para el grupo 1 y 3 se ajusta bien el ajuste lineal a su gráfica, y para el grupo 2 y 4 no se ajusta. Y las diferencias de la función serían la monotonía. Y eso sería todo. Que no es poco. Eso sería todo, que está muy bien desarrollado. ¿Sabés que, Eve, con respecto a estos casos que hemos trabajado en algunos con la cuestión de llenados y de vaciados, a mí me parece que vos has logrado como desarrollar y desagregar finito todo lo que se puede ir aprovechando con esto. Está claro que estuviste haciendo el experimento por todas las marcas que nos contás, por el cortado del pico de la botella y por todo. Y creo que el único detalle que yo probaría o terminaría de pensar es si la relación que existe entre el formato, porque acá lo que te define una gráfica y la otra es la relación de las formas de los recipientes. Y me parece fantástico los agrupamientos que haces al final, en un caso y en el otro. Quizás la relación entre el formato del recipiente y la unidad de medida que tomás te marque más la diferencia entre un tipo de gráficas y otra. Pero me parece que está muy bueno, la posibilidad experimental de ir pudiendo detallar esto. Y creo que es como la puerta de entrada, que yo creo que no sé si alguna cosita mínimo te dije de esto, de poder pensar en un simulador hecho con GeoGebra o con lo que fuera, como el que está colgado en la plataforma, donde aparecen muchos recipientes con muchas formas bien diferentes y se ven los contrastes de los distintos tipos de gráficas, porque eso es muy difícil a lo mejor hacer el experimento de todos, pero uno podría hacer todo este proceso que vos presentás para empezar a ver que los chicos genuinamente puedan construir y ver que eso se hace así, que con los diferentes formatos de recipientes se van construyendo esas gráficas, y luego poder mostrarle esos simuladores que son con los deslizadores y con los rastros marcados para ver como muy diferentes dibujos de trazos de gráficas a partir de los diferentes formatos de recipiente. Así que me pareció bárbaro, me encanta, veo que el Genially realmente está muy piola para usarlo, así que está bueno para que todos también copien este formato. Bueno, y ya digo, me parece a mí los experimentos estos de llenados y vaciados, siempre me parece que hay que como ajustar bastantes cosas con el experimento y demás, pero que son posibles, reales y que permiten eso, las construcciones bien concretas y las aproximaciones a los modelos que si no nos los dan armados de las funciones y no entendemos nada. Y está bueno porque acá la modificación se ve en función de la cantidad de veces que uno pudo echar o quitar esa unidad de medida arbitraria que uno va tomando, y que también eso es parte de lo que podríamos ofrecer como experimento. ¿Qué pasa con esta y esta unidades de medida? Eh, Así que me parece muy oportuno y muy potente y bien desagregado. ¿Qué dicen los compañeros y las compañeras?
Siempre, siempre esperan que yo arranque. No, a mí también me gustó y la taza, esto es para la casa, ¿no? O sea, la taza la eligen ellos, digamos. En realidad, me parece que tendría que ser presencial, porque es medio complicado el hecho de que lo vayan haciendo con distintos recipientes y que más o menos les quede. Yo lo pensé para esos dos recipientes en particular. Si lo hacen en su casa, no sé qué recipientes podrían tener y como que tampoco se puede dar esto de buscar, o sea, un grupo de 4 o más y buscar al compañero. Es medio difícil de hacerlo de forma online. Bueno, lo que digo es que entonces, más que una taza, es como una cantidad específica. Pues no creo que tenga todas esas cantidades de tazas iguales, digamos. Como un recipiente o algo que te pese cuánto, más que una medida de taza, porque esa taza vas a tener una nada más. Pero Claro, bueno, yo lo pensé como para llevarlo al aula, por ejemplo, y yo llevarle los materiales. Y esa es la taza que por ahí se usa para las medidas de recetas, por ejemplo, que son las tazas más comunes, entonces es más fácil de juntar 4. y bueno, sí, todo lo de experimento y después que ellos puedan comparar, por ahí al principio era buscarla, de que una crecía y la otra esa era, sí, pero digo, capaz que la pregunta, como a veces Norma dice, que es como muy abierta la de buscar una que tenga una relación. O sea, la relación que capaz vos querés que te digan no va a ser la que ellos te van a decir sí, porque es el mismo recipiente, pero las otras partes no les van a salir tan fácil, como más preguntas específicas, diría yo, para que lleguen a lo que vos querés que te respondan ahí. Claro. Igual coincido con lo que dice Julie en eso de las consignas abiertas, que también lo tenía para decir, y también ¿por qué no pensar en tomar diferentes recipientes? O sea, la gráfica a lo mejor se ajustaría de diferentes maneras, o ¿por qué no querés que sean de diferentes recipientes? No, yo digo que es más fácil para después poder compararlos, para poder agruparse al final, digamos, porque si son recipientes muy distintos entre sí, por ahí es más difícil encontrar la relación. Bien. A la parte de la relación, o sea, de la primera parte, de hacer el experimento y responder, la pensaste en forma grupal. La segunda parte también la pensaste que sea en forma grupal o como respuesta individual. O sea, Ellos siguen estando en los mismos grupos, porque fíjate que yo les pido que un grupo busque emparejarse con otro grupo. y la idea de que entre los dos grupos que comparten similitudes Claro, entre todos vayan llegues. buscando cuáles son las diferencias y cuáles las similitudes. Sí, no, después, bueno, era esa la duda. Después, no sé, a mí me hizo un poco ruido lo del valor máximo absoluto, mínimo absoluto. O sea, por la palabra máximo absoluto y mínimo absoluto, porque de cierta manera, por lo menos a mí me lleva también a máximo relativo, mínimo relativo. Y después, no, el experimento me gustó, a ver, no se me hubiese ocurrido dividirlo en 4 grupos y que uno tenga que vaciar, otro tenga que llenar. O sea, actividades similares pero distintas en cierta manera. Bueno, que después al final tengan que encontrar una relación entre entre esos 4 experimentos de los grupos. Después está bueno. Yo acoto a lo que dicen, primero, es cierto que si se puede hacer la pregunta un cachito más Específica. pautada, que no quiere decir tan dirigida, pero que no quede tan abierta en esto de qué se espera en esas comparaciones. Lo segundo es que, aunque uno piensa en que los experimentos tienen que ser en forma presencial, yo desafiaría a que esto pudiera ser una experiencia en forma virtual. Lo que pasa es que tiene que ser sincrónica, está claro. Y con respecto a los máximos absolutos y mínimos absolutos, dada la linealidad, yo también me lo preguntaba, pero pensé que quizás podría ser en los que se hacen con el trazo a mano alzada y demás, que se viera algo
desde ese punto de vista, pero también está para pensar porque el modelo lineal no contribuiría acá a la cuestión de, me parece, díganme qué opinan, de pensar en términos de máximos absolutos o mínimos absolutos. O sea que le tendría que haber puesto por ahí máximos y mínimos directamente. Es que no vas a tener máximos y mínimos. Al ajustarse a una recta lineal, no vas a tener ni máximo ni mínimo, porque la recta continúa. Entonces Claro, no vas a poder. No, pero como en el contexto del problema sí va a tener. O sea, Claro, cuando o esté sea, lleno, ese va a ser Ah, el bien. máximo, porque no Y va el a poder mínimo. tener parte negativa. Sí, y el claro, mínimo eso. también. Eso, yo agregaría por ahí en el contexto la situación problemática, ¿no? Si no queda como que la claro. función lineal empieza y termina en un segmento, y no, en realidad ni empieza ni termina, es una recta, pero en el contexto del problema sí podemos establecer un máximo. Claro, los límites del intervalo ese se los da el experimento en sí, no el modelo de función que está proponiendo. Y guarda, porque es un tema bien interesante para marcar la diferencia. Igual pensaba, a lo mejor porque, no sé, capaz que yo porque estoy medio enroscada, pero como no se está trabajando con una función específicamente, la idea de que puedan trabajar con diferentes recipientes no necesariamente te va a dar una función específica. Entonces, vos ahí podés igual trabajar la función creciente y decreciente sin tener la linealidad. ¿O no? Sí, yo no sé si estoy interpretando bien lo que vos decís. Quiero decir, a mí me encantaría que usara otros recipientes y que no le dieran lineal, y que no respondiera al modelo algebraico y todo lo demás de la linealidad, que pudiera ser lineal por trozos, que fuera mucho más en términos en crecimientos de curvas, todo podría ser. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero hay algo que no alcanzo a comprender de tu pregunta, porque me parece que estás diciendo algo más, Fanny. Yo creo que más o menos lo que dice Fanny va lo que yo entiendo y me parece que ese experimento está bueno para trabajar bien lo que es crecimiento y decrecimiento, variando en los recipientes, porque no te va a quedar siempre lineal, como dice, pero siempre vas a poder trabajar y profundizar lo que es crecimiento y decrecimiento. Y lo vas a Sí, poder Claro, agrupar en eso. la parte creciente y decreciente, vas a tener las dos agrupaciones de todas maneras. A eso me refiero yo, claro. Que no necesariamente lo tiene que ajustar a una lineal, y sin embargo puedes trabajarlo tranquilamente y ellos pueden ir viendo la variedad con diferentes recipientes. absolutamente. Es más, estaría re bueno ver con algunos recipientes, imagínense como un embudo invertido, recipientes bien diferentes, qué pasaría en los procesos de llenado y de vaciado y los dibujos respectivos, las gráficas respectivas. Es muy jugoso hacer todos esos juegos con distintos recipientes. No, recién me di cuenta que creo que no están grabando. ¿O sí? Ah, sí, sí, ya están grabando. Sí, 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 sí. Yo de a poquito, a mí me cae tarde la ficha, pero de a poquito me voy acostumbrando a grabar. Sí, sí, pero estamos grabando. Que después la experta Juliana recortará respectivamente para que podamos anexar. Bien, no hemos puesto, ahora que me acuerdo, las reacciones para Nico en el anterior, porque yo estaba preocupada por si salíamos o no salíamos. Ponemos ahora reacciones para Nico y para la presentación de Eve de los llenados y vaciados, y vemos de escuchar, a ver, no sé ni cómo estamos con los tiempos, bueno, pero ya saben, si se corta volvemos a entrar, y vamos con Tamara, ¿les parece? Dale, sí. Voy preparando. Buenísimo, dale. Tamara se prepara, si alguien quiere hacer alguna apreciación más, si no yo voy a silenciarme nuevamente
una cosita mientras prepara Tamara. Hay muchos casos que todavía no subí a la plataforma porque no tengo todos los archivos que quiero tener cuando subo. Esto es, yo subo un archivo que es el que tenía su origen en Word, que es de esa explicación detallada de todas las consignas y demás. Otro archivo que es la presentación en los formatos que ustedes hacen, y todos los que han hecho el Genially han tenido que, yo les he dicho que capturen pantalla por pantalla y lo transformen en un PowerPoint para que se pudiera subir ahí, porque no podemos bajar la presentación de Genially, y luego el video, el sectorcito del video que va recortando Juliana. Así que, quienes les falte mandarme, envíen por favor, así subimos a la página. Y luego hablamos subimos a la plataforma, y luego hablamos lo de armar algo en redes. ¿Santi después de quién dio? ¿Santi? Porque creo que me faltó Santi recortar. Todo el viernes, Santi. Después Sí. de Marita. Pero yo no puse ya de Santi, me parece que sí. Bueno, pero después de revisarlo, sí. Bueno. Listo. Creo que fue antes, que Marita fue la última con el tema del bullying. Si mal no recuerdo. Sí, Marita fue la última. Norma, ¿no se le va a cortar a Tamara? ¿No saben cuánto tiempo queda? A ver, ¿cómo me fijo cuánto tiempo queda? ¿A dónde dice cuánto tiempo llevamos? Hay un cosito que se pone con el 0,28. ¿Tenemos hasta 40? Ustedes Sí, me son dicen, 40 minutos. si quieren salimos y entramos otra vez, no estaría mal. ¿Lo hacemos rapidito para que no se le corte a Tamara? Genial, me está divirtiendo esto de que salimos y entramos. Sí. Bueno, salimos todos y entramos.